A las 6:30 hora local, un convoy ruso secreto encaraba el último tramo antes del estrecho de Chongar. La columna, extendida durante 1 kilómetro, reunía 120 camiones cisterna, 100 transportes de carga y 20 BMPT Terminator. En conjunto trasladaban 2.400 toneladas de combustible y 1.000 toneladas de materiales hacia el castigado frente ruso en Crimea. Tras perder varios enlaces ferroviarios y viarios, Rusia dependía de aquel puente de pontones para sostener sus operaciones. El puente principal permanecía inutilizado, con sus tramos dañados por ataques anteriores, dejando solamente aquella precaria arteria logística. Ucrania conocía el plan y pretendía convertir la aparente salvación del convoy en una trampa de enormes proporciones. A las 6:29, 10 drones FPV despegaron desde posiciones ocultas, situadas 10 kilómetros al noreste del cruce. Volando a 120 kilómetros por hora, debían alcanzar el puente exactamente cuando los vehículos comenzaran su lenta entrada sobre los pontones. Antes de llegar, los drones debían atravesar un puesto ruso construido específicamente para interceptar vehículos aéreos no tripulados. Había trincheras, sacos terreros, un emplazamiento de armas y un puesto de observación orientados directamente hacia el estrecho. El primer FPV descendió junto a la costa, aceleró hasta 130 kilómetros por hora y apuntó contra el techo fortificado. A 60 metros, la imagen vibró violentamente. Después, un fogonazo blanco anunció que la brecha acababa de abrirse. Otros 3 aparatos atacaron sucesivamente una trinchera costera, una posición artillada y el puesto cercano a la carretera. Tierra, madera y fragmentos metálicos cubrieron la línea defensiva, mientras una cortina negra anulaba la visión de los soldados. La confusión apenas duraría unos segundos, pero en una operación así, cada segundo podía valer más que una batería completa. Los 6 FPV restantes cruzaron aquel corredor entre humo y polvo, despejando el camino para una amenaza mucho mayor. Detrás apareció el Vampire Baba Yaga, elevándose lentamente como una silueta pesada bajo el cielo gris de Chongar. Era un hexacóptero agrícola modificado, equipado con cámara infrarroja, sensores térmicos y capacidad para operar hasta 30 kilómetros. Su antiguo depósito había sido sustituido por una carga explosiva de 80 kilogramos, suspendida mediante cables bajo el fuselaje. Aquel tractor volador poseía fuerza suficiente para quebrar el puente, aunque su propio armamento amenazaba constantemente su estabilidad. Cada corrección hacía oscilar la carga como un péndulo, desviando el aparato y castigando simultáneamente sus 6 motores. Una maniobra demasiado brusca podía convertir la misión cuidadosamente preparada en una caída descontrolada sobre cualquier objetivo accidental. Bajo su ruta se extendían cráteres, carreteras quemadas y restos retorcidos alrededor del destruido puente principal de Chongar. Más adelante esperaba el puente de pontones, último vínculo operativo entre el abastecimiento ruso y su frente en Crimea. El Vampire debía atravesar agua y terreno descubierto, sin edificios ni vegetación que ocultaran su lenta aproximación al objetivo. 6 drones FPV formaron una pantalla móvil delante y a ambos lados del pesado vehículo aéreo no tripulado. Buscaban posiciones ocultas, inmovilizaban a los defensores y atacaban cualquier emplazamiento de armas orientado contra el hexacóptero. En el centro, Baba Yaga avanzaba a 80 metros, apenas distinguible entre humo costero y nubes bajas. Los pequeños escoltas también saturaban la atención enemiga, obligando a los observadores rusos a seguir amenazas rápidas y dispersas. Era una maniobra basada menos en la invisibilidad que en dirigir todas las miradas hacia el lugar equivocado. Mientras los FPV parecían anunciar el ataque, el Vampire cruzaba silenciosamente el espacio donde resultaba más fácil derribarlo. Sin embargo, la defensa rusa no dependía únicamente de ojos, radares o armas apuntadas hacia aquella formación aérea. En la posición de Ucrania, 6 imágenes mostraban cuanto contemplaban los pilotos rusos mediante las cámaras de sus propios FPV. Ninguna transmisión procedía de aparatos ucranianos. Todas habían sido captadas y reconstruidas por el receptor especializado Sense-4. El sistema vigilaba señales hasta 8,2 GHz, incluyendo bandas superiores utilizadas para escapar de detectores convencionales más limitados. También corregía transmisiones de video invertidas, que normalmente aparecerían como ruido ilegible en cualquier receptor corriente del campo. En términos sencillos, era como conectarse secretamente a la cámara de alguien que estaba intentando localizarte y atacarte. Gracias a esas imágenes, los operadores identificaban dónde se concentraba la defensa y qué posiciones ignoraban todavía al Vampire. Todas las cámaras rusas seguían a los 6 escoltas, confirmando aparentemente que la distracción funcionaba exactamente según lo previsto. Pero dominar la imagen no significaba controlar el espectro, y otra clase de vigilancia ya estaba siguiendo la operación. Al otro lado del estrecho, equipos rusos empleaban Skyhunter 4MP para explorar pasivamente frecuencias comprendidas entre 2,6 GHz. Estos dispositivos no interferían ni secuestraban el enlace de control, simplemente escuchaban cada pulso emitido por el piloto. Cualquier movimiento de la palanca generaba una señal detectable, como una voz aislada resonando dentro de una habitación silenciosa.
Un receptor indicaba la dirección aproximada, mientras dos unidades separadas podían cruzar sus líneas de marcación sobre el terreno. El procedimiento funcionaba como identificar el origen de una llamada sin interrumpirla ni participar jamás en su conversación. Al ser completamente pasivo, Skyhunter 4MP no emitía nada que Sense 4 pudiera advertir desde la posición ucraniana. Las pantallas seguían mostrando FPV rusos distraídos, mientras la triangulación estrechaba silenciosamente el área del puesto de control. Ucrania creía conservar la sorpresa, pero Rusia ya había dejado de perseguir solamente drones para comenzar a cazar operadores. Sobre el estrecho apareció la estructura flotante, levantada junto al puente principal castigado repetidamente mediante ataques de HIMARS. Cada cohete podía recorrer unos 70 kilómetros y transportaba una ojiva de casi 90 kilogramos con precisión de pocos metros. Aquellos impactos habían perforado la calzada y deformado varios tramos, obligando a Rusia a abandonar temporalmente el cruce original. Sin embargo, un puente de pontones no posee grandes pilares, sino módulos flotantes unidos mediante pasadores, cierres y articulaciones reemplazables. Perforar un módulo permitiría retirarlo, instalar otro y restablecer el paso en cuestión de horas, sin consecuencias permanentes. Por eso, Ucrania no necesitaba abrir otro agujero, sino separar deliberadamente los componentes que mantenían continua toda la plataforma. Mientras los primeros camiones subían, el piloto ignoró los vehículos y centró su atención sobre las uniones entre pontones. Los FPV atacarían los pasadores laterales, mientras los 80 kilogramos del Vampire golpearían el enlace central y desmontarían el cruce. A 2 kilómetros del objetivo, dos Skyhunter 4MP cruzaron sus marcaciones y localizaron un búnker 4 kilómetros atrás. Un proyectil convencional podía sacudirlo, pero quizá no eliminaría al equipo protegido bajo capas de tierra y hormigón. Rusia envió 2 FPV para obligar a los operadores a abandonar su refugio y quedar expuestos en terreno abierto. Sobre ellos, un vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento esperaba pacientemente para marcar con láser cualquier figura que saliera. Detrás de las líneas rusas, un 2 S-19M Steta-S aguardaba cargado con un proyectil guiado Krasnopol de 152 milímetros. Su trayectoria podría corregirse durante la fase final hacia el punto iluminado, cerrando una emboscada cuidadosamente escalonada. Sense 4 detectó 2 nuevas señales aproximándose velozmente al búnker, con apenas 90 segundos antes de su llegada. Mientras tanto, Baba Yaga continuaba llevando su carga hacia el puente, sin posibilidad de detenerse en pleno aire. Entonces, la imagen del Vampire se fragmentó en píxeles, quedó congelada y reapareció brevemente, antes de desaparecer otra vez. Las órdenes llegaban con casi un segundo de retraso, mientras la carga oscilante arrastraba violentamente el hexacóptero hacia un lado. El piloto cambió varias frecuencias siguiendo el procedimiento habitual, pero ninguna consiguió estabilizar el debilitado enlace de control. Repelent 1 estaba inundando los canales de mando, comunicaciones y navegación, dentro de un radio aproximado de 2,5 kilómetros. No perseguía una frecuencia concreta, extendía la guerra electrónica por todas las alternativas disponibles, esperando cada intento de cambio. Sin control, el aparato podía derivar hasta agotar su batería y desplomarse con 80 kilogramos todavía colgando debajo. El piloto aumentó la potencia del transmisor, recuperó una imagen intermitente y corrigió lentamente la desviación hacia el puente. Había salvado al Vampire, pero la señal reforzada revelaba ahora el búnker exacto y la carga seguía sin colocarse. Con el enlace recuperado, el Vampire, conocido como Baba Yaga, cruzó medio puente hacia la orilla opuesta. Allí redujo velocidad y quedó suspendido, mientras su cámara examinaba minuciosamente el borde castigado por explosiones recientes. El piloto buscaba el foso de anclaje, oculto junto al agua entre tierra removida y restos metálicos. Dentro convergían cables de acero tensados, unidos a un enorme bloque de hormigón enterrado en la ribera. Aquellos amarres permitían oscilar verticalmente las secciones de pontones, pero impedían que la corriente las desplazara lateralmente. Dañar un módulo abriría solamente una brecha reparable. Romper aquel anclaje desordenaría varios tramos simultáneamente bajo carga. La diferencia parecía pequeña en pantalla, aunque separaba un impacto de un colapso capaz de decidirlo todo. Finalmente, una geometría rectangular emergió junto al agua, revelando el punto exacto donde debía descansar la carga. El piloto accionó la orden, y la bobina comenzó a soltar lentamente el cable bajo Baba Yaga. Suspendido a gran distancia, el explosivo de 80 kilogramos descendía como una plomada demasiado pesada para corregirse. Entonces, una ráfaga lateral desplazó el hexacóptero casi 2 metros hacia el sureste, descentrando toda la maniobra. El operador corrigió inmediatamente, pero la interferencia retrasó la respuesta y prolongó el balanceo de la carga. Cuando el aparato recuperó posición,
posición, el explosivo todavía viajaba por inercia hacia el rumbo anterior marcado antes. Mantener aquel conjunto inmóvil exigía anticipar cada oscilación, como equilibrar un péndulo desde otro péndulo suspendido también. Centímetro a centímetro, la carga penetró en el foso, rozando visualmente los tensos cables del anclaje costero. Bastaban unos segundos adicionales de estabilidad para completar la colocación, pero la ribera acababa de despertar armada. Trazadoras atravesaron súbitamente la imagen desde una fortificación de sacos terreros, situada aproximadamente a 400 metros. Enfrente, era una ametralladora pesada Colt de 12,7 milímetros, capaz de mantener 600 disparos por minuto contra ella. La primera ráfaga pasó debajo, la siguiente rozó el fuselaje, buscando componentes expuestos entre carbono y plástico. A esa distancia, cualquier proyectil podía desarmar aquel mecanismo aéreo, frágil como cristalería bajo una granizada metálica. Sin embargo, inclinarse bruscamente sacaría la bomba del foso o la estrellaría contra el bloque de hormigón. Tras una tercera ráfaga que rozó un rotor, el piloto pidió auxilio sin abandonar el equilibrio estacionario. Un FPV ucraniano descendió contra la posición, impactó los sacos y silenció inmediatamente la Colt entre humo. Otro búnker camuflado abrió fuego desde 300 metros, obligando a sacrificar más escoltas ante defensas ocultas intactas. Mientras Baba Yaga resistía inmóvil, el primer FPV ruso apareció sobre el búnker de control ucraniano localizado. Su cámara mostró redes de camuflaje, hileras de sacos y la entrada oscura antes de iniciar descenso. Desde una trinchera vecina, el equipo antidrones levantó escopetas y disparó perdigones contra sus 4 rotores eléctricos. 2 hélices quedaron destrozadas y el aparato cayó girando a 3 metros del muro antes de explotar. La detonación cubrió las redes con tierra y fragmentos, aunque la estructura protegida continuó soportando el ataque. El segundo FPV rodeó el sector oriental, evitó el ángulo defensivo y embistió directamente la pared exterior. La onda sacudió los pechos de ambos operadores, mientras polvo espeso descendía desde el techo agrietado violentamente. Sense 4 cayó al suelo, se apagó brevemente y regresó mostrando 3 amenazas convergentes desde direcciones distintas. Quedaban unos 40 segundos y permanecer allí convertía el refugio en una trampa cerrada bajo tierra compactada. Salir tampoco ofrecía seguridad. Un dron ruso de reconocimiento orbitaba arriba, preparado para iluminar cualquier movimiento humano. El piloto activó la estabilización automática, confiando posición y altura a los últimos datos válidos disponibles entonces. Después soltó los mandos, tomó el equipo imprescindible y corrió con su compañero hacia el refugio alternativo. El búnker de reserva estaba a 40 metros, pero un derrumbe dejaba los últimos 10 metros expuestos. Ambos atravesaron ese hueco mientras el obús autopropulsado 2S-19 MSTAS recibía las coordenadas definitivas transmitidas desde arriba. Un proyectil guiado Krasnopol de 152 milímetros ascendió, corrigió su caída hacia la marca láser y silbó. Su compañero empujó al piloto dentro justo antes del impacto, que convirtió la antigua posición en cráter. Tierra y piedras sellaron parcialmente la entrada, dejando a ambos aturdidos, cubiertos de polvo, pero todavía vivos. Apenas a 40 metros, las fuerzas rusas habían destruido la emisión, aunque llegaron varios segundos demasiado tarde. Antes de abandonar los mandos, el piloto había transmitido la instrucción para continuar bajando automáticamente la carga. La bobina liberó el último metro, y los 80 kilogramos descansaron junto al bloque y los cables. Cumplido el programa, Baba Yaga soltó el enganche, recuperó altura y tomó autónomamente su ruta de reserva. El humo escondió su retirada, mientras las armas rusas seguían persiguiendo a los 5 FPV supervivientes alrededor. El explosivo permaneció intacto deliberadamente. Detonarlo entonces habría detenido al convoy antes de ocupar las secciones flotantes. Así, el puente aparentemente salvado se convirtió silenciosamente en una trampa cebada y todavía invisible para todos. Poco después, los BMPT Terminator encabezaron la entrada, seguidos por camiones de carga y largas cisternas pesadas. Cada eje hundía y elevaba las secciones de pontones, transmitiendo oleadas mecánicas bajo la columna rusa entera. Los vehículos delanteros avanzaban sin espacio para girar, mientras los posteriores empujaban desde la calzada estrecha detrás. Cuando las cisternas ocuparon el centro, 5 FPV ucranianos reaparecieron alrededor del cruce, aparentemente asegurado por Rusia. La espera había concentrado combustible, carga y blindados sobre módulos dependientes precisamente del anclaje minado en secreto. No hacía falta destruir toda la columna, bastaba quitar al puente aquello que mantenía ordenada su geometría. Esa economía de fuerza definía la operación, convertir corriente, peso y congestión en multiplicadores del golpe inicial. Entonces, 3 FPV ascendieron hasta 100 metros, mientras los otros 2 descendían rozando agua y terraplén costero. Los 3 señuelos inclinaron sus morros y simularon ataques directos contra el corazón inmóvil del convoy atrapado. Las torretas de 30 milímetros giraron
giraron inmediatamente, concentrando ráfagas sobre aquellos puntos negros que perdían altura rápidamente. Un FPV quedó pulverizado en pleno aire. Otro prolongó su picado, arrastrando las armas hacia el centro. El tercero viró al oeste, alejando todavía más la atención rusa de la entrada y su anclaje. Abajo, dos aparatos seguían la costa tan bajos que sus rotores dibujaban pequeñas cicatrices sobre el agua. Arriba llegaba el golpe visible. Abajo, avanzaba la herramienta silenciosa destinada a desmontar toda la estructura flotante. La defensa respondió exactamente al espectáculo preparado, confundiendo la amenaza más llamativa con el objetivo verdaderamente decisivo. Entre humo y restos, la cámara principal encontró el foso, donde aguardaban explosivo, hormigón y acero tensado. El FPV mantuvo la retícula sobre el centro, descendió unos metros y se precipitó verticalmente hasta desaparecer. El fogonazo quebró el bloque de hormigón, cortó cables de acero y liberó la cabecera del puente. La corriente giró las primeras secciones de pontones, arrastrando las siguientes mientras un camión bloqueaba la plataforma. Otro FPV atravesó el corredor entre vehículos y perforó una cisterna, cuyo combustible pulverizado se incendió inmediatamente. El último señuelo atacó otra cisterna. La presión creció unos segundos antes de desencadenar una segunda explosión. El fuego avanzó entre válvulas deformadas, tuberías rotas y depósitos recalentados, mientras convoy y puente perdían alineación. ¿Qué crees decisivo? ¿La formación de FPV señuelo o el ataque preciso contra el anclaje del puente? Déjanos tu opinión, suscríbete a Vector Militar y apoya siempre una paz justa y duradera para Ucrania.